Visión País, construyendo ciudadanía, es presentado por Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, La Paraguaya Inmobiliaria Sociedad Anónima, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País. Hoy queremos hablar de un tema que en estos últimos días se instaló en los medios de comunicación, en la opinión pública, como un tema preocupante. Si bien su aparición no es una cuestión que recién ahora se visibiliza a nivel de opinión pública, sino hace un par de años, se ha instalado como un problema de la salud pública. En estos últimos tiempos, conforme a los registros, ha generado mayor sensibilidad y preocupación. Nos estamos refiriendo al tema del suicidio. Por eso hoy en Visión País titulamos nuestro tema de análisis el suicidio como dolor humano, fracaso y sufrimiento. ¿Por qué aumentaron los suicidios en Paraguay? Nos preguntamos. Tenemos una ley que se promulgó de salud mental, y esto siempre, cuando analizamos varios temas, solemos hacer referencia a la figura del institucionalismo mágico, que es un término muy utilizado en el ámbito de las ciencias sociales y que significa sencillamente creer que con la ley solucionamos mágicamente los problemas. Se ha hablado mucho de la necesidad de la ley de salud mental y muchos fueron muy ingenuos creyendo que una vez promulgada la ley se iban a solucionar mágicamente los problemas, ¿no? que configuran la salud mental en nuestro país. Y eso nos va acompañado de unas políticas públicas efectivas, y cuando digo políticas públicas efectivas, me estoy refiriendo a una política pública que sea reflejo de la realidad del problema y vaya acompañado de un financiamiento sostenible. Obviamente el problema perdurará. De eso queremos hablar justamente hoy en Visión País. El tema del suicidio, hasta qué punto hay políticas públicas claras como para abordar, digo bien, esta problemática de salud mental, y sobre todo también el tema de los profesionales y los proyectos y planes y programas que se implementan, a ver qué debilidades pueden diagnosticarse, ¿no? El tema del suicidio ha sido un tema, o es un tema mejor, es un tema que en estos últimos tiempos ha aumentado en el escenario mundial y particularmente en Paraguay. Veamos algunas placas como para poder dimensionar este tema. Cada año cerca de 703.000 personas se quitan la vida y muchas más intentan hacerlo. Todos los casos son una tragedia que afecta a familias, comunidades y países y tienen efectos duraderos para los allegados de la víctima. Puede ocurrir a cualquier edad y en el 2019 fue la cuarta causa de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años en todo el mundo. Otra información que compartimos también con ustedes: los suicidios no solo ocurren en los países de altos ingresos, sino que es un fenómeno que afecta a todas las regiones del mundo. De hecho, más del 77% de los suicidios ocurridos en 2019 tuvieron lugar en países de ingresos bajos y medianos. Y finalmente, en relación con las informaciones, en el 2019 el suicidio fue la cuarta causa de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años en todo el mundo. En estos últimos tiempos parece que uno de los mayores desafíos en términos del sentido de la existencia, que dentro del sistema educativo de otras décadas se tenían materias que de alguna manera contribuían a la construcción de la personalidad humana. Pero en estos últimos tiempos las materias instrumentales como matemática, lengua y ciencia terminaron marginando aquellas denominadas materias
humanísticas que contribuyen finalmente a construir esa personalidad humana, a buscar el sentido de nuestra existencia. Cuanto más conocimiento se tiene sobre el hombre desde el punto de vista de las ciencias biológicas, desde el punto de vista de las ciencias humanas y sociales, paradójicamente pareciera que está más desorientado. Pareciera que cada vez el hombre, y cuando digo hombre en sentido antropológico, varón y mujer, pareciera que hoy hay un sinsentido. Y ese sinsentido se canaliza, digamos, a través de distintas actividades. Esto es un fenómeno mundial. Es un problema, si ustedes quieren, de carácter filosófico. Y los sistemas educativos no han contemplado como para que desde este sistema se pueda dar respuesta, digamos, a esta necesidad urgente de una cuestión sempiterna, una cuestión eterna del hombre que siempre ha tratado de buscar sentido a su existencia. Ya los griegos hablaban precisamente del concepto de la epimeleia, que no es otra cosa que la interrogación a la existencia como para darle algún tipo de sentido. Recordarán ustedes aquella famosa expresión de Sócrates del conócete a ti mismo. Este es el contexto en el que hoy queremos hablar del suicidio, reitero, como dolor humano, fracaso y surgimiento, y tratar de identificar las razones por qué aumentaron en el mundo y particularmente en Paraguay. Para colaborar con nosotros en este análisis está aquí en piso el doctor Aldo Castiglioni, director general del Hospital Psiquiátrico. Muy buenas noches, doctor, y gracias por haber aceptado la invitación. Muy buenas noches, gracias por la invitación. También nos acompaña el doctor Agustín Barúa, él es psiquiatra, investigador de la Universidad Nacional de Pilar. Muy buenas noches, doctor, y gracias por aceptar la invitación. Estremecido por tu introducción, Francisco. Muy amable. También nos acompaña el licenciado Juan Martínez Miranda, psicólogo forense del Poder Judicial. Buenas noches, licenciado, y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, doctor, y a los profesionales de la mesa. Un gusto estar acá. Este silencio, como siempre, es intencional por la seriedad que implica tratar un tema, y sobre todo en un programa de televisión y en horario central, el tema del suicidio. La propia Organización Mundial hace un par de recomendaciones a los medios de comunicación de cómo deben abordar este tema. Nosotros, conforme a esas recomendaciones, nuestro abordaje se enfocará desde una perspectiva científica, pero no solamente científica, como diría el gran amigo Charles Rodas, médico psiquiatra, sino también, aparte de lo que dice la ciencia, tenemos que considerar la manifestación de la experiencia humana si queremos dar sentido a la existencia del hombre. Ese será el abordaje que daremos en el desarrollo de nuestro programa. Le invitamos que nos acompañe en brevísima pausa. Porque la mejor manera de iniciar la jornada es informándose. NPI y Radio Monumental te conectan al equipo periodístico que nos trae el mejor análisis de la realidad. Doctor Jorge Brites, presidente del Instituto de Previsión Social, ¿qué tienen ustedes hasta ahora de respuesta ante este informe brutal de la Contraloría? Estoy trabajando directamente con el auditor general del Poder Ejecutivo. Probablemente en 10 días ellos van a tener un informe real de la situación. Va con onda. Lunes a viernes de 7 a 9:30 horas. NPI nos conecta siempre. Decía Max Scheler, en ninguna época de la historia el hombre ha resultado tan problemático a sí mismo como en la actualidad. Decíamos en la introducción de nuestro programa que una de las cuestiones probablemente más difíciles, más complicadas en la tarea humana, entre las distintas tareas humanas que podemos identificar,
el de construirse a sí mismo y el de dar sentido a la vida es una de las más difíciles. Las experiencias de situaciones límites, como diría un filósofo, Karl Jaspers, ante el dolor, ante la enfermedad, ante la pérdida de un ser querido, nos lleva a esas situaciones límites, en donde justamente nos interrogamos por el sentido de nuestra existencia. Y que muchas veces en esa interrogación por el sentido de nuestra existencia aparece justamente el tema del suicidio. Queremos compartir con ustedes algunas placas antes de hacer el análisis con nuestros invitados. Más del 77% de los suicidios ocurridos en el 2019 tuvieron lugar en países de ingresos bajos y medianos. Por otro lado, se estima que alrededor de un 20% de los suicidios se cometen por autointoxicación con plaguicidas, la mayoría de ellos en zonas rurales, agrícolas, de países de ingresos bajos y medianos. Otros métodos comunes son el ahorcamiento y los disparos con armas de fuego. Y finalmente, en el caso de Paraguay, ¿cuáles son los datos que tenemos? Se registraron en Paraguay 5.527 muertes por suicidio de adultos entre 2004 y 2022, en edades entre 18 y 98 años. Doctor Aldo Castiglioni, una definición técnica del suicidio, ¿cómo hay que entender? El suicidio es un acto por el cual una persona voluntariamente se quita la vida. Pero quienes trabajamos en salud mental en la actualidad manejamos el suicidio no tanto como un acto, sino más bien como un proceso. ¿Por qué lo manejamos como un proceso? Porque la evidencia nos dice que la mayoría de las personas que consumaron el suicidio venían considerando esta opción desde mucho tiempo antes, de forma recurrente. Generalmente la ideación del suicidio es algo que tiende a darse y tiende a repetirse en el tiempo, y hay un patrón que tiende a seguirse cuando uno piensa en el suicidio. La psicoterapia basada en evidencia comparten un marco explicativo con respecto a este fenómeno. Postulan que la crisis suicida se presenta cuando las demandas del medio exceden los recursos personales, o sea, cuando hay alguna situación adversa, hay problemas en la vida y no cuento con los recursos personales, con las habilidades psicológicas suficientes para lidiar con ese problema. Las habilidades psicológicas son, por ejemplo, la habilidad de regular adecuadamente las emociones, la habilidad de tolerar el malestar, de relacionarme adecuadamente con los demás, pero hay una de ellas que es central y que tiene que ver principalmente con la conducta suicida, y es la habilidad de resolución de problemas. La capacidad de resolución de problemas es una habilidad que la tenemos todos y que nos ayuda a sortear las dificultades que se nos presentan en la vida. Si a nosotros se nos presenta un problema, una situación adversa, lo que hacemos es analizar el problema, conceptualizarlo, que en la mente se nos abre un abanico de opciones de que podemos llevar a cabo, elegimos una de ellas y la ponemos en práctica, ¿verdad? Las personas que presentan ciertos déficits en resolver los problemas, o que se le presentan problemas muy grandes a situaciones extremas, les cuesta, reaccionan ante esa situación con alta emoción expresada. ¿Qué significa esto? Tienden a escalar muy alto en emociones displacenteras, y es ahí, en ese momento, cuando se presenta una puerta a lo lejos. Se presenta una puerta ya a lo lejos, y es la puerta del suicidio como una opción. ¿Y si me mato? ¿Y si me suicido? ¿Y si si desaparezco? Y cuando todavía no lo considero seriamente, esa puerta está ya lejos, pero cuando lo pienso, se produce algo como consecuencia de ese pensamiento. Generalmente se produce un alivio. Se produce un alivio porque parece que yo tengo un backup, parece que si nada más funciona, parece que hay una opción allá a lo lejos. Y este alivio hace que esto se refuerce.
hace que este tipo de pensamiento se repita ante cada problema o situación adversa grande que se me presente en la vida. Esa puerta se va a mostrar y yo voy a pensar en esa opción. El problema es que en algún momento puedo estar vulnerable o puedo estar más vulnerable que de costumbre y esa puerta puede mostrarse muy cerca y puedo hacer uso de esa opción. El problema es que el suicidio no parece una opción muy efectiva para solucionar los problemas. ¿Por qué? No parece una solución muy efectiva porque hasta hoy en día no existe ninguna sola evidencia que nos diga que si nos quitamos la vida vamos a estar mejor que ahora. Ninguna sola evidencia que nos diga que vamos a mejorar nuestra situación. La verdad es que no sabemos si vamos a estar mejor, igual o peor, por lo menos no basados en evidencia científica. Y de lo que sí hay mucha evidencia es del gran daño que le vamos a hacer a las personas que nos quieren. Por lo tanto, nos parece una buena opción. Si yo no sé si voy a estar mejor y sí sé el gran daño que le voy a hacer a las personas que me quieren, no parece ser una opción efectiva, pero tampoco parece ser muy efectivo seguir como estoy, porque estoy teniendo una vida de sufrimiento, por algo estoy pensando en quitarme la vida. Y hay opciones, y una de esas es tener un tratamiento, acercarme a un tratamiento. Hay tratamientos que funcionan, los tratamientos que funcionan están muy enfocados en incrementar los recursos personales, en enseñar y entrenar habilidades psicológicas, principalmente esta habilidad de resolución de problemas, y el objetivo de los que tratamos a los consultantes con conducta suicida no es que la persona no se mate. El objetivo es que quiera vivir, es incrementar estos recursos psicológicos para que de este modo la persona pueda construir una vida que valga la pena ser vivida. Quiero volver sobre ese tema en una próxima intervención. Muy interesante lo que el doctor Castiglioni está planteando, pero desde una perspectiva, digamos, y no criticando la expresión del doctor, pero desde una perspectiva racional, uno se pregunta, ¿por qué finalmente uno tiene que quitarse la vida? ¿No? O sea, si yo pensara que, digamos, si tengo padres todavía viviendo, si tengo muchos seres queridos, yo no sé si esa persona que decidió quitarse la vida o piensa quitarse la vida, piensa en estas personas, las consecuencias que puede dejar. O sea, desde el punto de vista racional es casi, digamos, incomprensible, ¿no? Entonces, la pregunta que le quiero formular al doctor Agustín Barúa, pero antes de formular la pregunta, esto que planteaba el doctor Castiglioni me recuerda a lo que cita el amigo médico psiquiatra Charles Rodas de una consulta justamente de una persona, ¿no? Con tratamiento en el hospital de clínica. Cita en su libro justamente, y creo que es muy oportuno recordar, dice la paciente anónima en referencia a los médicos residentes de psiquiatría en la internación de la Cátedra de Psiquiatría de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Y cito aquí lo que dijo la paciente. Me preguntaban todos los días si tenía pensamientos suicidas, pero nunca me preguntaron si tenía deseos de vivir. En este contexto, doctor Barúa, ¿cuál es la relación que se puede establecer entre suicidio y valores? Yo creo que valores es una de las palabras que está en crisis. Yo creo que hay un combo de cuestiones en crisis, una policrisis que configura una sociedad suicidógena. Una sociedad donde, por un lado, los modelos vinculares históricos, los valores como control, dureza, competencia, individualismo, obediencia, no funcionan, ya no operan. Y cada vez más es más crudo para más gente la falta de proyecto, la falta de sentido y la falta de una identidad colectiva, algo que trascienda, ¿no? Con todo esto desmoronándose sin horizonte, yo recuerdo mucho lo que dijo este adolescente en San Gervasio, Colonia Independencia, antes de matar a la directora. Dijo, Huiropama la vida, Huiropama el estudio. No hay sentido. ¿Por qué quedarse en esto, no? Entonces, incluso yo tomo también lo que pasó en Montevideo con la crisis hídrica, ¿no? No había agua potable, o sea, es muy crudo para mucha gente que está mirando nuestra realidad cotidiana y no porque sea joven no se da cuenta
que no le estamos ofertando un proyecto. Y sin un proyecto, ¿qué sentido tiene esforzarse, ser feliz, satisfacer a nuestros familiares? Para mí es muy terrible esta tensión. Por un lado vos ves prácticas políticas donde la gente está disputando votos en la Cámara y tu hijo se está planeando ahorcar en el fondo de tu casa lujosa. O sea, lo que antes clásicamente se venía disputando en muchos campos de nuestra sociedad, ahora la disputa la tenés en tu casa. Yo me pregunto mucho, Francisco, a la gente también comparto, ¿será que este es un momento bisagra para repensar la idea de lo político y dejar esta disputa perversa, tecnoburocrática, conspiraticia y decir, bueno, antes que desahorcar a mi hijo en el dormitorio, creo que tenemos que hacer un giro para volver a construir algo de lo colectivo, algo del sentido, no tanto socavamiento? Ahora, en ese contexto, una cuestión muy puntual, doctor Barúa, experimentamos un nihilismo en el sentido de una ausencia, digamos, de estos valores que algunos autores lo califican como valores tradicionales, pero más allá de los valores tradicionales, representaban esos valores así como un sentido a la vida. Considero, por ejemplo, como valor todo lo que habías enumerado, el control, digamos, en el buen sentido de la expresión, ¿verdad? Del control, de la disciplina, no en el sentido, digamos, peyorativo de la expresión. Yo creo que cuando hablo de ese modelo de control, dureza, competencia, individualismo, me refiero más que malo o bueno a dominante. O sea, pareciera que esas eran las reglas del juego y eso yo creo que se cayó. O sea, se cayó un modelo de construir vínculos, de construir proyectos, de construir sociedad, pero no tenemos algo que sustituya, acordado como sociedad. Y estamos en el aullido de esa interfase. O sea, lo que antes organizaba nuestras relaciones ya no sostiene y lo nuevo no está acordado. Y creo que vamos a seguir como padeciendo este tipo de emergentes, no solamente en la cuestión suicida, ¿no? Yo siempre pienso también que hay que poder leer estas manifestaciones en un espectro de conflictividades, como por ejemplo accidentalidad vial, uso problemático de drogas, bullying. Es larga la lista donde se da eso de que lo que antes nos organizaba ya no funciona y lo nuevo por organizar no hay acuerdo. Y en el medio de eso creo que están estos padecimientos, ¿no? Licenciado Martínez, algunos autores acuñan el término para referirse a esta nueva generación de jóvenes como de cristal, como una metáfora, digamos, de lo frágil, ¿no? Frente a determinadas experiencias humanas. En primer lugar, más allá de que estés de acuerdo o no con esta, digamos, con esta expresión, pero yo percibo también así como que hay un déficit de formación, de educación de esta nueva generación como para afrontar determinadas experiencias humanas que probablemente lo que estamos sentados aquí en la mesa, no sé si demostramos mayor fortaleza, pero como que estamos más preparados, digamos, ante digamos, situaciones que hoy a un adolescente fácilmente le puede quebrar. Sí. Particularmente yo sostengo que cada época, inclusive en la que nosotros nos educamos, en la que acudimos a los colegios, tuvimos déficits y tuvimos potencialidades. Pero más allá de eso, hay tres elementos que nunca nos enseñaron en nuestro proceso educativo: a gestionar el tiempo, a saber administrar nuestro tiempo, a saber cómo ubicar las cosas, cómo organizarnos, administrar el dinero, que es un elemento fundamental en el sistema de tener, obtener y querer, y administrar las emociones, saber gerenciar las emociones. Ese es el aspecto primordial justamente para atravesar cualquier tipo de crisis. Justamente el doctor Castiglioni había hablado de que este tipo de, a pesar de que se defina el suicidio como un acto, se debe focalizar como un proceso que paulatinamente se va deteriorando. Y es allí donde uno marca la diferencia del otro, cuando sabe afrontar ese proceso, que es una amenaza,
Y según yo, la constitución emocional que tengo de saber entender que eso puedo racionalizar, que tengo recursos, que tengo que comunicarme para acceder a esos recursos, voy a ir demostrando que de alguna u otra manera tengo cualidades o tengo habilidades para afrontar ese tipo de situación. Una situación que evidenció las dificultades para saber justamente gerenciar ese tipo de emociones fue lo que vivimos en época de pandemia, con la condición del hacinamiento, del encerramiento, las restricciones y cómo detonaron muchas problemáticas, especialmente del tipo familiar. ¿Por qué? Porque el contexto es un elemento clave para que de alguna u otra manera cree el terreno fértil para ponerme a mí en prueba qué tan apto estoy para manejar las crisis de mi vida cotidiana, inclusive de los vínculos que forman parte de mi vida afectiva, ¿verdad? Porque justamente ahí está el problema, es paradójico, ¿verdad? Los problemas que se generan cerca, se detonan cerca y ellos mismos de alguna u otra manera están siendo protagonistas pasivos de esa problemática que yo no estoy pudiendo gerenciar. Justamente en época de pandemia, los hechos de violencia doméstica, violencia intrafamiliar, aumentaron significativamente. Las denuncias aumentaron casi el 49%, lo que evidenciaba que de alguna u otra manera esa situación de estar mucho tiempo con alguien que forma parte de mi cotidianidad despertaba algunos tipos de problemas que usualmente yo no tenía, y al cambiarse o modificarse la dinámica de vida, de alguna u otra manera empezaron los problemas. Quiero volver sobre ese tema Sí. a la vuelta de la pausa, porque organismos internacionales como por ejemplo UNICEF recomendaba a los sistemas educativos prepararse para, digamos, la nueva normalidad de las clases presenciales. Y probablemente algunos sistemas educativos no tomaron nota. Porque en el caso de Paraguay, cuando se inician nuevamente las clases presenciales después de la pandemia, tuvimos denuncias de casos de violación sexual de adolescentes hacia niños en el predio de las instituciones educativas, ¿no? El caso más trágico fue el asesinato, ¿verdad?, de una profesora en el aula, ¿verdad?, teniendo como autor, digamos, a su propio estudiante, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que no se haya tomado nota de eso? Y acá formulo la pregunta y voy a la pausa. Hoy, ¿cómo está la salud pública mental en Paraguay para abordar esta problemática? ¿Y qué habría que mejorar? En este primer bloque contextualizamos el tema. En el segundo ya queremos focalizar nuestra mirada en el escenario de Paraguay. ¿Qué se está haciendo? Brevísima pausa. NPI ahora. El presidente Peña confirmó que Paraguay empezó a retirar toda la energía que le corresponde de la represa de Yacyretá. Obliga así a Argentina a comprar la energía a un precio más elevado. Como la información no se detiene, Carolina Arévalo, Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro te mantienen al tanto de todos los sucesos. Una tragedia que está afectando a un país de África del Norte. Nos referimos a Marruecos. Se vio sacudido por un terremoto de la magnitud de 7.0 según los especialistas en la escala de Richter. NPI ahora, lunes a viernes 9:30 horas. NPI nos conecta siempre. Decíamos en el bloque anterior que desde el punto de vista, entre comillas, racional, entender por qué una persona se quita la vida no es tan fácil comprender. En Paraguay en estos últimos tiempos ha aumentado la cantidad de suicidios,
queremos compartir con ustedes algunos datos que pueden visualizar en su pantalla. Del total de muertes por suicidio en Paraguay, un 76,77% eran hombres y la franja de edad más frecuente fue entre los 18 y 30 años. En Asunción, 829 muertes, en Central 1.436 muertes y en Alto Paraná 589 muertes. Siguiendo con los datos, el Departamento Central, Capital y Alto Paraná son las áreas geográficas con mayor número de suicidios infantiles. Atención al dato, ¿no? Pero todos los departamentos han registrado casos. En realidad, atención a la información, ¿verdad? Que el mayor número de suicidios infantiles precisamente se dan en estas áreas geográficas. En Paraguay, el año 2020 cerró con un total de 453 suicidios, en tanto que el 2021 alcanzó los 521. En los últimos meses del 2022, un total de 209 personas se quitaron la vida y la cifra llegó a 576. Es decir, aumenta, y acá hay que tener cuidado después de conocer los resultados del censo, ¿no? Que creíamos que estábamos por encima de los 7 millones y había sido que apenas un poco más de 6 millones de habitantes. Las estimaciones que se realizaron precisamente no se ajustaron a la veracidad de los hechos. En este contexto del tema que nos ocupa, doctor Castiglioni, las políticas públicas actualmente implementadas en el contexto de la salud mental para atender esta problemática del suicidio, ¿cómo, en primer lugar me gustaría que puedas describir cómo está estructurada esta política pública y cómo entender este aumento de suicidios en Paraguay? Bueno, la salud mental en general siempre ha quedado relegada en nuestro país, siempre estuvo de cierta manera en último lugar. En nuestro país hay una gran brecha en cuanto a servicios de salud mental. ¿Qué significa esto? Que la demanda supera ampliamente a la oferta de servicios de salud mental. Hay muchas personas que no pueden acceder a la atención. No se le da la relevancia que merece, que necesita la salud mental. El último informe es el Informe Mundial de Salud Mental de la OMS del 2022, menciona que 1 de cada 10 personas necesita atención en salud mental. 1 de cada 10 personas en este momento. En el 2018 se promulgó la Ley de Prevención del Suicidio en nuestro país, que no se reglamentó y hasta ahora lastimosamente no se está aplicando. Es como que quedó un poco en letra muerta, pero sí hay un muy buen pronóstico con respecto a una mejoría en este tema. Ojalá que el gobierno actual que está empezando, que le dé importancia, que sea uno de sus principales ejes la salud mental. El año pasado, en noviembre, se promulgó la Ley Nacional de Salud Mental, 7018/22, y esta ley es el punto de partida de la reforma de salud mental. La reforma de salud mental tiene como eje central la descentralización. En nuestro país hay una gran hegemonía del hospital psiquiátrico como eje central de la prestación de servicios en salud mental, y el objetivo de esta reforma es disminuir esa brecha y acercar la atención a la gente, que se creen y fortalezcan dispositivos comunitarios de atención y que se trabaje de manera integral tanto en atención como también en prevención, promoción y en reinserción social y rehabilitación también. Es muy importante dar esta relevancia para de esta manera incrementar la salud mental de la población y el bienestar. Y esto, invertir en salud mental, es realmente esto, invertir. Hay un estudio bastante grande que menciona que por cada dólar que invierte un Estado en salud mental, obtiene un retorno de $4. O sea que si este Estado, este gobierno, le da importancia a la salud mental, va a incrementar el bienestar de su población, va a incrementar la funcionalidad de la gente, la productividad, y va a ser rentable económicamente, y ojalá que así sea. Realmente esperamos que así sea. En el contexto descrito, doctor Barúa, ¿cómo entender
teniendo en cuenta que está vigente una ley de salud mental y particularmente una ley precisamente del suicidio, ¿no? Para prevenir el suicidio, que aumenta el suicidio en Paraguay según los últimos datos estadísticos. A mí me parece que hablar de salud mental requiere valentía. ¿Por qué? Voy a dar un ejemplo del hospital de Pedro Juan Caballero, el hospital regional. Una vez conversando con una psiquiatra y una psicóloga de la unidad de salud mental de ahí, les pregunté, ¿cómo hacen ustedes para trabajar la salud mental comunitaria de Pedro Juan con la mafia acá presente? ¿Cuál fue la respuesta? Silencio y después promovemos dietas livianas y ejercicios diarios en la gente. Que léase, de eso no se habla, no hay condiciones. ¿Quién sos vos para venir a preguntarme ese tema que me expone? Yo creo que hablar de salud mental es valentía porque tenemos consecuencias como los suicidios, como muchísimo malestar. Entonces creo que hay que darle grosor a la discusión, ¿no? Tenemos enormes problemas de participación. La participación política en la realidad nacional es súper reducida. Algunas aristocracias muy puntuales, élites de nuestro país. Tenemos muchísimos derechos que no llegan a la gente. No hay salud mental sin salud y no hay salud sin derechos. Entonces hay una complejidad que hay. Tenemos un sistema de salud mental, primero, como decía Aldo, muy precario en términos presupuestarios, pero también muy precario en términos de todavía reducirse esas lógicas carcelarias del hospital psiquiátrico. O sea, sigue siendo aislante, estigmatizante, segregante, cuando que la vida pasa en los cotidianos. Entonces necesitamos, yo hago una mea culpa como psiquiatría, una psiquiatría más plebeya, más cerca de la gente, más capacidad de trabajar interdisciplinariamente, no siempre como líderes, para poder producir otra oferta profesional de salud mental. Y lo cuarto, necesitamos potenciar la red de atención primaria de salud y de los equipos de salud de la familia. No se puede hacer una reforma de salud, de política de salud, sin los equipos APS potenciados. Y están anémicos. O sea, a partir del golpe de Estado del gobierno de Lugo, sucesivamente los diferentes gobiernos han ido menguando de diferentes maneras, entonces la gente está extenuada. Cuando ahora anudaron el programa Chau Chespi con los equipos APS, yo decía, ese es el golpe letal para los equipos APS, que ya no daban más, y encima se les sobrecarga sin sostenerlos debidamente, para después revictimizar a los equipos APS diciendo, ustedes no funcionan. Eso es una cuestión de políticas públicas y sociedad. Y después, por otro lado, creo que también hay imaginarios que hay que discutir, ¿no? Por ejemplo, vos decías hace rato lo de generación de cristal. Yo quiero retomar ese hilo. Creo que cuando yo estudiaba medicina, yo soy promoción 96 de medicina 1. Cuando en el 95 cursé psiquiatría y te enseñaban que la curva estadística suicida nacional era bimodal, tenía 2 picos, ancianidad y juventud. Hoy es unimodal, 3 de 4 muertes son juveniles. Es una masacre generacional. Los jóvenes están poniendo los cuerpos de las muertes y eso tiene que interpelarnos diciendo, no le estamos ofreciendo un proyecto para ir a las generaciones jóvenes. No solamente migratorios, sino se van de la vida, ¿no? Entonces se vuelven cristal, pero también se vuelven desnudos, pero también se vuelven sin sentido. Entonces ahí yo creo que cuando hablamos de estas muertes juveniles, tenemos que poder preguntarnos sobre los mundos adultos. ¿Cómo estamos? No solamente ofreciendo a los jóvenes, sino incluso nosotros mismos adultos, cómo estamos con nuestros propios proyectos de vida. En ese contexto, licenciado Martínez, el contexto de la pandemia y el contexto esto descrito del escenario, digamos, de la realidad paraguaya, un aspecto del escenario de la realidad paraguaya, sin lugar a dudas, ha sido la experiencia de la pandemia. Pero anterior ya a la pandemia había un crecimiento, digamos, de la cantidad de suicidios. Y post pandemia vemos que igualmente, digamos, ese grupo, esos datos estadísticos van creciendo. ¿Es un problema de política pública o hay otras razones de cómo entender que aumente la cantidad de suicidios? Bueno, nosotros nos quedamos cortos cuando decimos que es un problema solamente del ámbito de la salud pública. Son varias áreas de una visión de país justamente que hay que tener para abordar este tipo de temas. Cuando hablamos de salud mental tenemos que hablar justamente de economía, porque hay que invertir en salud pública y específicamente en salud mental. Hablamos de una política laboral, porque obviamente personas con deterioro en su vida económica, con desespero, sin recursos, trabajando en una franja negra, sin los derechos que implica para una persona
poder ayornarse a la ley del trabajo, obviamente crea una condición de vulnerabilidad. Y por sobre todas las cosas, se necesita una reingeniería de todo lo que es el aparato del sistema público en cuanto a salud propiamente, con la posibilidad de que los mismos se inserten en una estructura clave. ¿Cuál es? La estructura educativa. O sea, nosotros tenemos que meter este tema como parte de nuestra formación en las escuelas, en los colegios, hablar de la importancia de que la vida no es lineal ni tampoco es ascendente, que la vida tiene fluctuaciones y que el joven que está en un proceso de socialización, de maduración y de crecimiento, en algún momento se va a encontrar por debajo de la curva, pero eso no significa que no tenga que tener los recursos y que tenga ese compromiso de saber identificar los recursos para ir aflorando. Entonces, cuando yo hablo de salud mental, cuando yo hablo específicamente de la problemática de suicidio, tengo que hacer los compromisos de los otros estamentos de un Estado que se comprometan en ese sentido y que cuando se ofrezcan alternativas, esas alternativas estén factibles de ser implementadas en todos los tipos de población. Teníamos el dato ahí de una población infantil importante con el tema del suicidio. Eso es dolorosísimo, ver niños que de alguna u otra manera ya con esa precocidad están teniendo esa práctica o están visibilizando la muerte como una alternativa. Eso es caótico, eso es cerrar los ojos a un drama que de alguna u otra manera te está diciendo a vos, y a vos como país, ¿verdad?, de que tenés que buscar de alguna u otra manera solución en el sentido de reflotar esas problemáticas que desde temprana edad agobian a una población vulnerable y que el sistema tiene que dar respuesta. Generalmente se habla mucho, durante mucho tiempo se habló de que existían así como épocas de mayor susceptibilidad o vulnerabilidad para este tipo de problemática. Lo que están planteando justamente los invitados es esta necesaria articulación de las políticas sociales para abordar el tema del suicidio. Es decir, una sociedad donde un alto porcentaje de sus ciudadanos no pueden acceder a satisfacer sus necesidades mínimas, básicas, derechos consagrados en la Constitución Nacional y en otras disposiciones legales, pues qué proyecto de salud mental podría ser eficiente y eficaz, ¿no? Entonces, esto es una primera cuestión que tiene que, el tema de la articulación precisamente, que hay que esto verlo en el marco de una, digamos, política social. Es decir, no solamente el Ministerio de Salud tiene que encargarse de este tema. Sin lugar a dudas, estoy pensando, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, estoy pensando en el Ministerio de, digamos, de Desarrollo Social, en el Ministerio obviamente, de Economía. Es decir, podemos enumerar una serie de organismos que configuran el Poder Ejecutivo. Eso por un lado. Por otro lado, el tema también de quiénes deben abordar esta problemática del suicidio, ¿no? Porque cuando se habla del concepto, generalmente lo primero que uno piensa en la figura de un psiquiatra o de un psicólogo. ¿Acaso solamente los psiquiatras y los psicólogos, digamos, son los que tienen esta responsabilidad de abordar esta problemática? ¿O hay otros actores también que con alguna formación, como por ejemplo los docentes o los propios padres de familia, no pudieran por lo menos en sus inicios del problema detectar y saber dónde derivar este tipo de cuestiones que pueden manifestar o sus hijos o sus alumnos? De eso hablaremos a la vuelta de la pausa. ¿Responsabilidad de quién o de quiénes, si ustedes quieren pluralizar, de quiénes es este tema del suicidio y cuáles son las instituciones
que deben involucrarse y por dónde debe caminar una política pública para lograr sus objetivos. Brevísima pausa. En NPI, Óscar Acosta y Menchi Barrio Canal te conectan con la información. Hay novedades con respecto al proyecto que busca la creación de una superintendencia de jubilaciones y pensiones. Desde los estudios de Monumental 1080 AM. Decidieron con Fernández Baldovino y gente del BCP y estaba también Mónica Recalde del Ministerio de Trabajo postergar el tratamiento legislativo, establecer una mesa de trabajo y trabajar sobre algo consensuado, que es excelente lo que queremos y queremos participar en esa mesa. En Voz Alta, lunes a viernes a las 14 horas. Conéctate con nosotros desde todas las plataformas. NPI nos conecta siempre. En el bloque anterior nos preguntábamos quiénes son los que deben abordar este tema del suicidio. Decíamos que en el imaginario social, en el imaginario de la gente, lo que la gente tiene en su cabeza es que el tema suicidio es para los profesionales, concretamente psiquiatras o psicólogos. Desde ese punto de vista, doctor Castiglioni, ¿qué nos dice básicamente la literatura especializada cuando se refiere quiénes son los que pueden abordar esta problemática del suicidio? Y empieza desde la familia. Desde la familia. Son los padres, los hermanos, todos tienen que estar, algo que está muy asociado como factor protector del suicidio es el mantener un canal abierto de comunicación con la confianza suficiente para poder hablar de las cosas que sentimos, de nuestros problemas, cuando nos sentimos mal. Y esto es sumamente importante, ¿verdad? Porque es muy importante cómo respondemos a una comunicación suicida. Si, por ejemplo, mi hijo viene y me dice, papá, me quiero morir, y me importa mucho, entonces tiene bastante sentido que eso me haga escalar emocionalmente, ya sea en el miedo o en el enojo, y yo le reto, que es algo que suele ocurrir, ¿verdad? Y le digo que sea la última vez que decís eso, vos sos alguien privilegiado, a vos no te falta nada, no vayas más a decir eso. Eso probablemente no va a cambiar la idea o el deseo de morir que él tiene, pero sí probablemente lo que cambie es que va a ser la última vez que me va a comentar, que me va a pedir ayuda. Por lo tanto, es importante mantener abierto este canal de comunicación y poder responder a esa comunicación suicida de una manera validante, ¿verdad? En la cual yo como papá o como amigo o como familiar le agradezca a la otra persona que me está comentando esto tan importante que le está pasando, y ahí aprovechar para agregar un factor protector. Uno de los principales factores de riesgo para la conducta suicida es el aislamiento, social o percibido. Entonces, en ese momento, un comentario que yo tengo que hacer es, bueno, a partir de esta hora vos ya no estás solo en esto. A partir de ahora estamos juntos y juntos vamos a buscar una salida y vamos a tratar de que vos quieras vivir. Y ahí empezar a buscar cuáles son las opciones que tenemos. Una de ellas es un tratamiento especializado con un profesional de salud mental que la evidencia nos dice que tiende a funcionar y que probablemente haga que esa persona que se quiera morir pueda de esa manera seguir un tratamiento y adquirir las habilidades para poder construir una vida que valga la pena vivir. Doctor Barúa, desde el sistema educativo, ¿cómo habría que abordar el tema del suicidio? Es que a mí me cuesta pensar solamente el recorte institucional de lo educativo. Creo que el rol educativo capilariza la sociedad. Lo voy a responder de una manera amplia, ¿no? Me parece que hay una responsabilidad que es, como decía, de los mundos profesionales, de cómo educamos los profesionales. Yo, psiquiatra, por ejemplo, si mi mirada de psiquiatra es descontextualizada, se centra solamente en la medicación y no me conozco como persona, soy parte del problema. O sea, creo que necesitamos un profesionalismo que pueda situar a la persona en sus contextos, tener abordajes integrales y también ser autocríticos nosotros para poder aportar ese cambio, ¿no? Creo que también, yo me imagino también, imagínate al empresariado como educadores.
Si el empresariado está centrado en el hiperlucro, en la explotación, en la devastación y en la concentración de riqueza, está diciendo nada importa, vacía también de sentido, ¿no? Entonces creo que no hay por fuera del rol educativo para la transformación que necesitamos. Creo que todos somos parte de diferentes lugares, ¿no? Porque el suicidio mata de la vida que uno lleva, o por lo menos de la interpretación de la vida que uno lleva, ¿no? Entonces necesitamos fuertemente enriquecer esa mirada. Me gustó mucho una entrevista que le hacía a una compañera del Bañado Tacumbú, de APS, que ella leía donde se dice chau Chespi, ella decía, para mí el Chespi es un llanto desconsolado. O sea, somos una sociedad indolente de los pedidos de auxilio heterogéneos que nos están pidiendo de muchas maneras. Licenciado Martínez, ampliando este concepto de la educación y admitiendo la figura de la sociedad educadora en el sentido de que el suicidio es responsabilidad de todos, pero sin que bajo esa figura de responsabilidad de todos termine siendo compromiso de nadie, ¿verdad? Hay grados de responsabilidad. En esos grados de responsabilidad, supongo que ya un caso extremo es donde aparece la necesidad de un tratamiento con un psiquiatra, ¿no? Y que requiera algún tipo de medicación. El doctor Castiglioni y ustedes también en sus intervenciones señalaron de que esto es un proceso, no es un acto, único. Conste que leí la literatura y dijo que hay un porcentaje ínfimo de situaciones extremas que también puede llevar a un suicidio, pero en la mayoría de los casos es parte de un proceso. Y como parte de ese proceso, si tuviéramos que identificar agentes que pueden contribuir, a abordar este tema, a evitar el tema del suicidio, ¿cuáles serían esos actores? Bueno, obviamente hay una gran diferencia entre el discurso desde la ciencia en el tema del suicidio, el tema de la salud, y el discurso socializador o que invite al aprendizaje para hablar del tema, que lo puede hacer un padre, que lo puede hacer un familiar, alguien del mundo cotidiano de la persona, y obviamente los docentes. Pero yo creo que toda figura, toda persona que de alguna u otra manera esté en el ejercicio de la actividad gregaria, socializadora, puede aportar significativamente. Hace unos días una madre me cuenta una anécdota algo chistosa en un grupo de madres de un colegio, donde sale una de las madres y dice que en un colegio X hubo una charla sobre sexualidad y ella proponía que la gente que fue a dar esa charla venga también al colegio de los hijos del grupo del WhatsApp de esas madres. Varias madres, ¿qué pasó? Varias madres saltaron y dijeron no, nuestros hijos no. Eso es incitar o predisponer a la práctica sexual propiamente, empezar a hablar ya al respecto. Eso nos demuestra de alguna u otra manera aspectos importantes como que nosotros como padres o tener personas a nuestro cargo, evidentemente nos da la pauta de que no estamos preparados para justamente ejercer ese cuidado, ese sostenimiento emocional que muchas veces los niños o los jóvenes necesitan cuando están en periodos de crisis, ¿verdad? Es muy usual ver ese tipo de respuestas por parte de muchos padres, como negando una realidad que en algún momento va a llegar y que es mejor que llegue desde el compromiso y de la boca de las personas de confianza de los jóvenes, ¿verdad? Antes que de personas extrañas. Y cuando hablamos de esa escalada de personas que de alguna u otra manera tendrían que comprometerse a discutir estos temas no solamente de suicidio, sino cualquier tema de salud propiamente, ¿verdad? O de preocupación que forme parte de la vida de la persona, están, primero antes que nada, el contexto, ¿verdad? Porque siempre es importante y es casi seguro que aquella persona que está en una situación de dolor
va a mirar alrededor y va a decir a quién le tiene. Y el peligro es cuando mira hacia alrededor y no le encuentra a nadie de confianza o nadie con quien se anime a plantear esa situación por temor, justamente como dijo el doctor, al cuestionamiento, a la represalia o hasta la burla muchas veces, ¿verdad? Y es importante que cuando haga esa mirada identifique por lo menos 2 o 3 protagonistas en su contexto. No importa que sean esas personas de la casa, pero que de alguna u otra manera sean personas con quien supo construir vínculo y tiene posibilidades de tener confianza con ellos para abrirse. Y ahí también están las instituciones comprometidas en eso, como es el ministerio, como es la estructura educativa. Las estructuras educativas con sus personales docentes, con sus personales administrativos, con las personas que están en el tema de la gestión educativa propiamente, tienen la infraestructura, tienen los recursos y tienen que crear el espacio, no solamente académico, sino el espacio diario para trabajar estos temas. Muchísimas gracias, doctor Castiglioni, por colaborar con nosotros. Muy amable. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor Barúa. Muy amable. Gracias. Muchas gracias, licenciado Martín. Gracias a ustedes. Muy amable. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. En Contexto, hacemos el análisis político de la economía y de la actualidad. Respecto a los controles que está haciendo el gobierno de las compras que se hacen en Argentina. Todavía no empezamos a sentir un impulso en nuestras ventas porque esto va a llevar su tiempo, ¿verdad? ¿En qué rubros principalmente les afectaba esto? Más lo que es limpieza y almacén. En materia de combate al crimen organizado. ¿Es suficiente lo que estamos haciendo? Claramente no. El crimen organizado de alguna u otra forma forma parte de la economía paraguaya. Ese es el problema. En Contexto, martes y miércoles desde las 21 horas. NPI nos conecta siempre. El suicidio es un dolor humano, es un fracaso y es un sufrimiento. Nos preguntamos durante el desarrollo de nuestro programa ¿por qué aumentaron los suicidios en Paraguay? Y las razones podemos encontrar en los siguientes datos que ustedes pueden visualizar en su pantalla. Tomando la cifra del 2019, cuando se registraron 445 casos en comparación con el 2022, el número de víctimas aumentó en 131 casos. Pueden dimensionar en 2 años cuántos más se suicidaron. Las edades con mayor ocurrencia van desde los 18 a 29 años de edad, es decir, una población joven. Y aquí hay muchas cuestiones que plantear, sin lugar a dudas. Entre los factores determinantes se encuentran la situación económica, los problemas familiares y conyugales, pero también se intensifican los casos con personas que sufren cuadros depresivos, de estrés y bipolaridad. La única manera de reducir considerablemente la cantidad de suicidios en Paraguay es con políticas sociales efectivas, garantizando el derecho de las personas y particularmente de esa franja mayor, según los datos estadísticos, que deciden quitarse la vida. Lógico, si la vida no le da oportunidades, no concibe la vida como un proceso de autorrealización, porque tampoco el Estado genera oportunidades reales que le permitan precisamente lograr esa autorrealización, ¿no? Lógicamente, lo único que le queda como respuesta a las personas que experimentan este fracaso de la existencia humana es el suicidio. Esperamos que realmente el tema de la salud mental sea prioridad de la salud pública en Paraguay. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía, fue presentado por Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, La Paraguaya Inmobiliaria Sociedad Anónima, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.